Desconfiando de los cambios en el comportamiento de sus hijos, un millonario decide investigar qué está pasando dentro de su propia casa. Disfrazado de jardinero, presencia la crueldad silenciosa de su esposa y el sufrimiento diario de los niños. Pero todo cambia cuando revela su verdadera identidad frente a todos y expone una verdad que nadie olvidará. El sol se ponía sobre los elegantes rascacielos de Madrid cuando Gustavo Mendoza estacionó su Range Rover en el garaje subterráneo de la mansión en el barrio de Salamanca. Suspiró profundamente mientras apagaba el motor. A sus 45 años, era uno de los empresarios más respetados del país, dueño de una constructora que levantaba edificios de Finisterre a Cabo de Gata. Pero en ese momento, su imperio de hormigón y acero parecía pesar menos que la inquietud en su pecho. Había algo diferente en su casa en las últimas semanas, algo que no conseguía nombrar, pero que sentía en la atmósfera, como un perfume desagradable que permanece incluso después de abrir las ventanas. «Papá llegó», anunció, forzando una sonrisa mientras entraba por la puerta principal. El mármol italiano reflejaba la luz de los cristales austriacos de la lámpara monumental, pero el silencio que lo recibió era desconcertante. Sofía, su hija de 8 años, solía correr a sus brazos en cuanto oía su voz. Lucas, de solo 3 años, normalmente la seguía, con sus pasitos torpes y risas espontáneas. Ahora nada, solo el eco de sus propios pasos. Camila, el ama de llaves que trabajaba con la familia desde hacía años, apareció discretamente. «Buenas noches, señor Gustavo. La cena será servida en media hora. La señora Elena está en su habitación arreglándose». «¿Dónde están mis hijos, Camila?» «Sofía está en su habitación estudiando, señor, y el pequeño Lucas está con la niñera». Gustavo frunció el ceño. Sofía siempre había sido aplicada, pero solía hacer una pausa para recibirlo. ¿Y Lucas, tan pequeño, ya estaba bajo el cuidado de la niñera a esa hora? Subió las escaleras hacia la habitación de su hija. Golpeó suavemente la puerta. «Sofía, princesa, ¿puedo pasar?» Silencio. Después de unos segundos, oyó pasos ligeros acercándose, y la puerta se abrió lentamente. Sofía estaba allí, pero su sonrisa, antes tan natural como el amanecer, parecía ensayada. «Hola, papá». Su voz salió casi como un susurro. Gustavo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña. Notó algo diferente en ellos, un brillo apagado donde antes había chispas de alegría. «¿Cómo fue tu día, mi amor?» «Fue... bueno». Ella desvió la mirada. «Estoy haciendo la tarea». «¿Necesitas ayuda?» «No, gracias. Elena dijo que necesito aprender a valerme por mí misma». Elena. No mamá o madrastra, solo Elena. Gustavo notó el cambio, pero no comentó. «¿Puedo ver a Lucas antes de cenar?» Sofía dudó por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Está durmiendo. Elena dijo que necesitaba disciplina a la hora de dormir». «¿A las 19 horas?» Eso era extraño. Lucas siempre se quedaba despierto hasta después de la cena, y el ritual de acostarlo era un momento especial que compartían. Le dio un beso en la frente a su hija y bajó al dormitorio principal. Elena estaba sentada en el tocador, aplicándose cuidadosamente su maquillaje. A sus 38 años, era una mujer deslumbrante, alta, elegante, con ojos verdes penetrantes que habían capturado la atención de Gustavo desde el primer encuentro, 2 años después del fallecimiento de su primera esposa. «Buenas noches, querido». Ella sonrió a través del espejo. «¿Cómo fue la reunión con los inversores?» «Productiva». Gustavo se acercó. «Elena, Lucas ya está durmiendo, todavía son las 7». Ella no interrumpió sus movimientos precisos con el pincel de maquillaje. «Sí, he implementado una nueva rutina. Los niños necesitan estructura, Gustavo, especialmente ahora que soy su madre. Estaban muy indisciplinados». ¿Indisciplinados? Sofía siempre ha sido una niña ejemplar, y Lucas es solo un bebé. Elena finalmente se giró para mirarlo, su expresión suave, pero sus ojos firmes. «Querido, confía en mí.
Sé lo que estoy haciendo. Tú mismo dijiste que querías que yo asumiera más responsabilidades con los niños para que pudieras concentrarte en los negocios. Es exactamente lo que estoy haciendo. Gustavo dudó. Era cierto que había pedido más apoyo con los niños, especialmente ahora que la constructora se estaba expandiendo hacia Andalucía. Pero algo no parecía correcto. Solo quería verlo antes de dormir. Mañana lo verás, ahora necesita descansar. Ella se levantó con gracia. ¿Vamos a cenar? Le pedí al chef que preparara esa langosta que tanto te gusta. Durante la cena, Gustavo observó a Elena hablar animadamente sobre los preparativos para el baile benéfico que organizaría el mes siguiente. Ella era presidenta de una fundación que ayudaba a niños desfavorecidos, ironía que no pasó desapercibida para él en ese momento. Al subir a dormir, Gustavo hizo un desvío por la habitación de Lucas. Abrió la puerta silenciosamente y vio a su hijo durmiendo, su carita iluminada por la lámpara con forma de cohete. Se acercó y notó algo extraño. El oso de peluche que Lucas adoraba, regalo de su difunta madre, no estaba en ningún sitio. El niño nunca dormía sin él. En los días que siguieron, Gustavo comenzó a prestar más atención. Sofía, antes extrovertida y habladora, ahora apenas conversaba durante las comidas. Lucas parecía confuso, como si no entendiera por qué su rutina había cambiado tan drásticamente. Y había algo en las miradas que los niños dirigían a Elena. No era amor o respeto, era miedo. Una tarde, al llegar más temprano a casa, oyó el sonido de llanto que venía de la cocina. Siguió el ruido y encontró a Sofía siendo consolada por una joven que no reconoció inmediatamente. «¿Está todo bien?» «Querida, fue solo un vaso. Los accidentes ocurren». La voz de la joven era amable, reconfortante. Al notar su presencia, ambas se sobresaltaron. «Señor Mendoza». La joven se enderezó rápidamente. «No lo esperábamos tan temprano. ¿Y usted es...?» «Luisa Santos, señor. Empecé esta semana. Estoy ayudando en la limpieza y con los niños cuando es necesario». Sofía rápidamente se secó las lágrimas e intentó sonreír. «Papá, yo rompí un vaso. Fue sin querer». «Está todo bien, princesa. Como dijo Luisa, los accidentes ocurren». Pero algo en la mirada de su hija lo perturbó profundamente. Era una mirada de alivio por él estar allí, como si su presencia representara protección. «¿Dónde está Elena?» «La señora Mendoza salió a almorzar con sus amigas. Debe volver pronto», respondió Luisa, mientras terminaba de limpiar los trozos. Esa noche, Gustavo no consiguió dormir. Se revolvió en la cama, observando a Elena durmiendo tranquilamente a su lado. Su mente estaba repleta de preguntas. Estaría imaginando cosas. ¿Sería solo el estrés de los negocios afectando su juicio? Decidió hablar con Elena por la mañana, pero ella lo disuadió con explicaciones plausibles para todo. Sofía solo estaba pasando por una fase de introversión, común en niños después de un nuevo matrimonio. Lucas se estaba adaptando a una rutina más estructurada, beneficiosa para su desarrollo. Todo perfectamente razonable. Pero la semana siguiente, una llamada telefónica de la escuela de Sofía lo cambió todo. «Señor Mendoza, estamos preocupados con Sofía. Ha estado muy retraída, no participa en las actividades y hoy, durante la clase de educación física, notamos marcas en sus brazos. Cuando se le preguntó, dijo que se cayó de la escalera, pero...» La sangre de Gustavo se heló. ¿Marcas? Sofía nunca había sido torpe. Al cuestionar a Elena sobre el asunto, ella respondió con irritación contenida. «Por favor, Gustavo, los niños se caen, los niños se lastiman. Si a cada padre lo llamaran de la escuela por un rasguño, nadie trabajaría. Pero Sofía nunca fue de lastimarse así. Bueno, quizás no la conocías tan bien como crees. Siempre estuviste demasiado ocupado con tus edificios y reuniones». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Era cierto que después de la pérdida de su esposa, se había sumergido en el trabajo. Pero siempre creyó haber mantenido una conexión especial con sus hijos. Esa noche, en su oficina, Gustavo revisó las cámaras de seguridad de la mansión. No había nada comprometedor. Elena parecía la madrastra perfecta,
cuando sabía que estaba siendo observada, pero eso solo aumentó su desconfianza. Necesitaba ver más allá de la fachada, necesitaba saber lo que sucedía cuando él no estaba presente. Fue entonces cuando un plan comenzó a formarse en su mente, un plan drástico, quizás hasta insano, pero que podría revelar la verdad. Necesitaría ayuda, una cuidadosa preparación y, sobre todo, coraje para enfrentar lo que sea que descubriera. Gustavo Mendoza, el poderoso empresario acostumbrado a controlarlo todo, nunca imaginó que su mayor desafío sería descubrir lo que sucedía dentro de su propia casa. La mañana estaba clara en el barrio de Salamanca cuando un hombre de mediana edad, con barba sin afeitar y ropa sencilla, cruzó los portones de la mansión de los Mendoza. Llevaba una caja de herramientas desgastada y caminaba con una ligera curvatura en los hombros, muy diferente de la postura impecable que Gustavo Mendoza normalmente exhibía. «Buenos días, señor Antonio. Soy Renato, el nuevo jardinero. La agencia me ha enviado». El acento andaluz sonaba convincente, resultado de horas de práctica frente al espejo. El guardia de seguridad, que nunca había visto al patrón sin su traje italiano, no reconoció a Gustavo bajo el disfraz. «Ah, sí, la señora Mendoza mencionó que vendría alguien nuevo. Puede entrar. Joaquín, el jardinero jefe, le mostrará todo». Gustavo respiró aliviado mientras atravesaba los jardines que él mismo había planeado años atrás. El plan estaba en marcha. Oficialmente, el empresario Gustavo Mendoza estaba en Sevilla para un largo viaje de negocios, expansión de la constructora hacia la región sur. En realidad, se había hospedado en un hotel modesto a pocos kilómetros de allí, de donde salía todas las mañanas con su disfraz. Su amigo de confianza, el actor Pablo Rangel, estaba encargado de atender llamadas y participar en videoconferencias como si fuera él, usando una oficina idéntica a la suya, montada especialmente para la farsa. Incluso Elena había sido engañada durante la videollamada de la noche anterior. «Señor Renato, bienvenido». Joaquín, un señor de 60 años que trabajaba en la propiedad desde hacía décadas, lo recibió con una sonrisa. «Le mostraré dónde guardamos las herramientas y le explicaré la rutina». Durante todo el día, Gustavo trabajó en los jardines, observando la mansión desde ángulos que nunca había considerado antes. De lejos, vio a Sofía saliendo para la escuela, el semblante demasiado serio para una niña de su edad. Notó cómo Elena sonrió y saludó a su hija frente al conductor, pero su sonrisa desapareció instantáneamente cuando la puerta del coche se cerró. «Esa señora nueva es complicada, ¿eh?», Joaquín comentó en voz baja mientras podaban arbustos. «No es como doña Mariana, que Dios la tenga». Gustavo sintió un nudo en el pecho al oír el nombre de su difunta esposa. «¿Cómo así, complicada?» «Ah, esas cosas uno las nota. Muy exigente, ¿sabe? Todo tiene que ser a su manera y los niños, bueno, nunca vi a la pequeña Sofía tan callada». Por la tarde, mientras regaba las plantas cerca de la ventana de la cocina, Gustavo avistó a Luisa consolando a Lucas, que lloraba silenciosamente. El niño señalaba la parte alta de un armario, donde un osito de peluche, el mismo que había desaparecido, estaba colocado fuera de su alcance. «No puedo, mi cielo», se oía la voz amable de Luisa. «Tu madre dijo que solo puedes tener el osito de vuelta cuando aprendas a no hacer pis en la cama». Gustavo sintió la sangre hervir. Lucas tenía solo 3 años. Era perfectamente normal que aún tuviera accidentes nocturnos. Se controló con dificultad para no entrar y confrontar a Elena inmediatamente. En los días siguientes, Renato se convirtió en una presencia constante en los jardines de la mansión. Trabajador y discreto, rara vez llamaba la atención, volviéndose casi invisible, exactamente como había planeado. Esa invisibilidad le permitió presenciar escenas que nunca habría visto como Gustavo Mendoza. Vio a Elena gritando a Sofía por haber dejado un libro fuera de la estantería. «¿Crees que tenemos empleados para que te recojan tu desorden? A tu edad yo ya lavaba, planchaba y cocinaba». La niña, temblando, pedía disculpas repetidamente. Presenció a Lucas, siendo ignorado cuando pedía abrazos, Elena apartándolo con impaciencia. «Ve a jugar, Lucas.
¿No ves que estoy ocupada? Siempre queriendo atención, igual que tu padre. Pero fue el jueves, durante un elegante almuerzo que Elena ofrecía para sus amigas del círculo benéfico, cuando Gustavo presenció algo que lo dejó verdaderamente horrorizado. Los niños habían sido presentados brevemente, como perfectos ángeles de una familia modelo. Sofía recitó un poema en francés, recibiendo elogios de las invitadas, mientras Lucas permaneció callado junto a su hermana, claramente intimidado. «Elena, qué niños tan adorables. Has hecho milagros con ellos en tan poco tiempo», comentó una de las señoras. «Es solo cuestión de disciplina, querida. Los niños son como plantas, necesitan estructura para crecer fuertes». Elena sonrió, la imagen perfecta de la madrastra dedicada. Tras la salida de los niños, Gustavo, que trabajaba en el jardín cerca de la terraza, oyó la continuación de la conversación. «Entre nosotras», Elena bajó la voz. «No fue nada fácil. La niña era una salvaje, mimada por el padre. ¿Y el niño? Un pequeño tirano. Pero yo creo en los métodos tradicionales. Una buena palmada nunca mató a nadie». Las amigas rieron nerviosamente, mientras Gustavo sentía su cuerpo helarse. ¿Palmaditas? ¿En sus hijos? ¿Y Gustavo lo permite?, preguntó una de las mujeres. Elena soltó una risa calculada. Gustavo está demasiado ocupado construyendo España para preocuparse por los detalles domésticos. Me dio carta blanca para educar a los niños como yo considerara mejor. Y francamente, él ni siquiera nota la diferencia. Esa noche, en su habitación de hotel, Gustavo apenas consiguió contener las lágrimas de rabia y culpa. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La respuesta era dolorosamente clara: su ausencia, su confianza ciega en Elena, su incapacidad de ver más allá de la fachada perfecta que ella mantenía. Al día siguiente, equipado con una pequeña grabadora escondida en el bolsillo de su camisa, Renato regresó al trabajo. Estaba decidido a recolectar pruebas concretas de los abusos de Elena antes de confrontarla. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras trabajaba cerca de la ventana de la sala de música, oyó a Elena dando una clase a Sofía. «No, no y no. Estás tocando como una principiante». Elena golpeó la mesa con fuerza. El piano era una pasión que Sofía había heredado de su madre biológica. «Lo siento, Elena. Lo intentaré de nuevo». «No me llames Elena. Soy tu madre ahora, ¿entiendes? Tu madre». «Pero...» La voz de Sofía tembló. El sonido de una bofetada cortó el aire. Gustavo casi dejó caer sus herramientas. «Sin peros. Tu madre ya se fue y no vuelve más. Cuanto antes aceptes eso, mejor para todos nosotros». En ese momento, Luisa entró en la sala. «Con permiso, señora. ¿Puedo servir un zumo a Sofía? Ha estado estudiando desde temprano». «Nadie pidió tu opinión, Luisa». La voz de Elena era gélida. «Sofía necesita aprender que la perfección exige sacrificio. Cuando toque la pieza entera sin errores, podrá beber agua, no zumo, agua». «Pero señora, ella es solo una niña». «Una palabra más y estás en la calle. ¿Entendido?». Gustavo oyó los pasos de Luisa alejándose, seguidos por el sonido del piano, recomenzando, interrumpido ocasionalmente por duras críticas de Elena. Al mediodía, cuando Elena salió para un compromiso, Gustavo aprovechó para acercarse a Luisa, que servía el almuerzo de los niños en el porche trasero. «¿La señora es siempre así?», preguntó casualmente, mientras fingía examinar una enredadera. Luisa miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. «No siempre. Solo cuando el señor Mendoza no está. Ahí es cuando la cosa se pone fea». «¿Y los niños? ¿Cómo lo sobrellevan?». «Sofía es fuerte, ¿sabe? Protege a su hermano como puede, pero está cada vez más cerrada. Y el pequeño Lucas, a veces creo que se le ha olvidado cómo sonreír». Gustavo sintió un nudo en la garganta. «¿Y nadie hace nada?». «¿Hacer qué? La señora Mendoza tiene contactos por todo Madrid. Una palabra suya y nadie más nos contrata. Además, ¿quién creería? Ella es la perfecta dama de la sociedad, organizadora de eventos benéficos». Luisa suspiró. «Pero yo no me rindo, hago lo que puedo por los niños».
¿Cómo así? Guardo comida cuando ella los deja sin cenar. Los consuelo cuando lloran a escondidas. A veces incluso desobedezco órdenes directas para protegerlos. Luisa sonrió tristemente. No puedo cambiar su mundo, pero puedo ser esa isla de amabilidad en medio de la tormenta. En ese instante, Gustavo supo que había encontrado una aliada. No podía revelar su identidad, pero quizás podría contar con la ayuda de Luisa cuando llegara el momento de confrontar a Elena. Durante el resto de la semana continuó recolectando evidencias. Grabó a Elena confesando a una amiga por teléfono que el miedo funciona mejor que el amor. En la educación de niños, documentó cómo ella manipulaba las apariencias, transformándose en la madrastra perfecta cuando había visitas o cuando hablaba con Gustavo por vídeo. El momento decisivo llegó cuando, en la segunda semana de su disfraz, encontró a Sofía llorando escondida en el jardín trasero. «¿Qué pasó, pequeña?», preguntó gentilmente, manteniendo el acento andaluz. Sofía dudó, pero algo en la amabilidad del jardinero la hizo confiar. Es el cumpleaños de mi madre hoy. De mi madre de verdad. Le hice un dibujo como hacía todos los años. Ella mostró un papel arrugado. Pero Elena lo encontró y... Sofía no pudo terminar. Gustavo tomó el papel con manos temblorosas. Era un dibujo colorido de una mujer de cabellos largos rodeada de corazones, con la inscripción «Te quiero, mamá, te echo de menos». Estaba roto por la mitad, remendado con cinta adhesiva. En ese momento Gustavo Mendoza tomó su decisión. Era hora de acabar con el disfraz y confrontar a Elena. Sus hijos habían sufrido demasiado, durante demasiado tiempo. El jardinero Renato había cumplido su misión. Era hora de que el padre regresara. La mañana del viernes amaneció con una atmósfera tensa en la mansión Mendoza. Elena había anunciado un importante almuerzo benéfico que tendría lugar allí mismo, en el que varias figuras prominentes de la sociedad madrileña estarían presentes. Según ella, sería la oportunidad perfecta para mostrar al mundo la familia ejemplar que hemos construido. Gustavo, aún en el papel de Renato, fue encargado de preparar el jardín para el evento. Mientras trabajaba bajo el sol fuerte, su mente elaboraba el plan final. Después de casi 2 semanas infiltrado en su propia casa, tenía pruebas suficientes de los malos tratos de Elena. La grabadora en su bolsillo contenía horas de conversaciones reveladoras y testimonios de los empleados. «¿Señor Renato?». La voz suave de Luisa interrumpió sus pensamientos. Ella se acercó con un vaso de agua. «Hace mucho calor hoy». «Gracias, señorita». Gustavo aceptó el vaso, manteniendo el acento andaluz. Luisa miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Elena está imposible hoy. Dijo que si el almuerzo no es perfecto, habrá consecuencias». «¿Consecuencias?». «Para los niños. Ella siempre los usa como moneda de cambio, ¿sabe? Si algo sale mal, son ellos los que pagan». Luisa suspiró. «Sofía está ahí dentro, ensayando lo que les dirá a las visitas. La pobrecita ha memorizado un discurso entero sobre lo feliz que es con su nueva mamá». Y el niño. Lucas está escondido en su habitación. Derramó zumo en la ropa que Elena le había separado, y ella se puso furiosa. Luisa bajó aún más la voz. Volvió a tirar su osito a la basura. La sangre de Gustavo hirvió. Ese osito era el último regalo que Mariana le había dado a su hijo antes de fallecer. Era el objeto más preciado de Lucas. «¿Lo conseguiste recuperar?». Luisa asintió. «Siempre lo consigo. Espero hasta que ella se va y lo recojo. Creo que ella ya se ha dado cuenta, pero finge que no lo sabe. Es como un juego cruel». «¿Y el señor Mendoza no llama para saber de sus hijos?». Gustavo probó, queriendo entender cómo Luisa veía la situación. «Llama todos los días, pero Elena siempre pone el teléfono en altavoz. Los niños no pueden decir lo que realmente sucede». Luisa negó con la cabeza. «Sabe, no debería hablar mal del patrón, pero creo que debería prestar más atención. ¿Cómo un hombre tan inteligente no se da cuenta de que algo está mal?». Las palabras golpearon a Gustavo como una bofetada. Ella tenía absolutamente razón. «Quizás él se dé cuenta ahora», murmuró en voz baja. «¿Cómo así?».
Nada, señorita, solo pensando en voz alta. Luisa observó al jardinero por un momento. Había algo familiar en él, algo en su mirada cuando hablaba de los niños. Sabe, señor Renato, a veces pienso que estos niños necesitan un milagro. Quizás el milagro esté más cerca de lo que imagina, respondió Gustavo enigmáticamente. Dentro de la mansión, los preparativos para el almuerzo estaban en pleno apogeo. Chefs contratados ocupaban la cocina, floristas arreglaban arreglos espectaculares y Elena supervisaba todo con ojos de águila. «Sofía, ven aquí ahora». Su voz resonó por la casa. La niña apareció rápidamente, usando un vestido formal azul marino. «Sí, Elena. Quiero decir, mamá. Tu cabello está hecho un desastre. Ya te dije que lo quiero perfectamente arreglado para hoy». Elena agarró un cepillo y comenzó a tirar del cabello de Sofía con fuerza innecesaria. «Y recuerda lo que hablamos. Cuando la gente pregunte por nuestra familia, dirás que soy muy feliz y que eres la mejor madre del mundo», recitó Sofía mecánicamente. «¿Y si alguien pregunta por tu madre biológica?» Sofía tragó saliva. «Diré que la echo de menos, pero que Dios me bendijo con una nueva madre maravillosa». «Exactamente. ¿Y Lucas? Él dirá que te quiere mucho y que es el niño más feliz del mundo». Elena sonrió, satisfecha. «Perfecto. Son niños tan inteligentes cuando se esfuerzan». Su tono dulzón contrastaba con la fuerza que aún aplicaba en el cepillo. «Y si se portan bien hoy, quizás les permita hablar con su padre por la noche sin el manos libres». Los ojos de Sofía se iluminaron brevemente, la primera expresión genuina que demostró en días. Al mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Empresarios, políticos, celebridades, la flor y nata de la sociedad madrileña estaba presente. Elena los recibía como una anfitriona perfecta, radiante en su vestido de diseño. Renato trabajaba discretamente en los parterres cercanos al salón principal, posicionado estratégicamente para observar el evento a través de las puertas francesas abiertas debido al calor. Vio cuando Elena presentó a Sofía y Lucas a los invitados, exhibiéndolos como trofeos. Los niños sonrieron y representaron sus papeles perfectamente, aunque Gustavo pudo ver el terror en los ojos de su hijo cuando Elena le puso la mano en el hombro, no un gesto de cariño, sino un recordatorio silencioso de lo que sucedería si fallaba. Durante el almuerzo, servido en la gran terraza con vistas a los jardines, todo parecía ir según el plan de Elena. Los invitados elogiaban la comida, la decoración y principalmente la familia perfecta que ella había construido. «Elena, eres un ejemplo para todas nosotras», comentó la esposa de un senador. «Asumir 2 niños y transformarlos en pequeños ángeles debe ser muy gratificante». «Es mi mayor orgullo», respondió Elena, sonriendo mientras sus uñas perfectamente manicuradas acariciaban el brazo de Sofía con una presión visible solo para quien observaba atentamente. Fue entonces cuando lo inevitable sucedió. Lucas, sentado junto a su hermana, se estiró para coger su vaso de zumo, y en el movimiento derribó una copa de vino que se hizo añicos en el suelo de mármol. El silencio fue instantáneo. El rostro de Elena se transformó por una fracción de segundo. Un destello de furia que pronto dio lugar a una sonrisa comprensiva. «Los accidentes ocurren», dijo ella a los invitados, pero sus ojos transmitían un mensaje muy diferente al niño. Lucas comenzó a temblar visiblemente, y Sofía le sostuvo la mano por debajo de la mesa. «Luisa, limpia esto inmediatamente», ordenó Elena. Mientras Luisa se arrodillaba para recoger los trozos, Elena aprovechó el momento de distracción de los invitados para susurrarle al oído a Lucas: «Te arrepentirás de esto más tarde, torpe». Gustavo, observándolo todo, sintió su corazón encogerse. La grabadora en su bolsillo capturó cada palabra, pero en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba más pruebas. Era hora de actuar. Por la tarde, tras la salida de los invitados, Elena reunió a los empleados en la sala principal. El evento fue un éxito, pero hubo fallos inaceptables. Su tono era gélido. «Luisa, ¿por qué el pequeño Lucas estaba
¿Consumo? Yo específicamente ordené que bebiera solo agua. Perdón, señora, pensé que tenía sed y... No te pagan para pensar nada. Elena la interrumpió. Tu función es seguir órdenes. Esto es una advertencia formal. Un error más y estás despedida. Pero señora, él es solo un niño, Luisa osó argumentar. Un niño que necesita aprender disciplina. Elena se acercó, intimidante. Y tú estás interfiriendo en mi autoridad como madre. Con todo respeto, señora, lo que usted está haciendo no es disciplina, es crueldad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los otros empleados miraron al suelo, evitando involucrarse. Elena parecía conmocionada por la audacia de la empleada. Estás despedida. Ahora, recoge tus cosas y sal de mi casa en 15 minutos. Luisa no retrocedió. Los niños necesitan a alguien que los defienda. Los niños son míos ahora, siseó Elena. Y no necesitan una empleadita entrometida. Fuera, y puedes olvidarte de cualquier referencia. Me aseguraré personalmente de que no trabajes en ninguna casa decente en esta ciudad. Fue en ese momento cuando Gustavo, aún vestido como Renato, entró en la sala. Creo que no, Elena. Todos se giraron, sorprendidos por la intromisión del jardinero. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa esto? ¿Quién le permitió entrar aquí? Antonio. Ella llamó al guardia de seguridad. Gustavo dio un paso al frente, quitándose la gorra y la barba postiza. No necesita llamar a nadie, Elena. Estoy en mi propia casa. El shock fue visible en el rostro de todos, especialmente en el de Elena, que palideció instantáneamente. Los empleados miraban atónitos, incapaces de creer que el jardinero callado de las últimas 2 semanas era, en realidad, el patrón. Gustavo, ¿qué significa esto? Deberías estar en Sevilla. Elena tartamudeó, su compostura desmoronándose. Yo nunca salí de Madrid, Elena. Pasé las últimas 2 semanas observando cómo tratas a mis hijos cuando crees que nadie está viendo. Esto es absurdo. ¿Estás loco? ¿Disfrazarte de empleado en tu propia casa? No, Elena. Loco sería seguir permitiendo que maltrataras a Sofía y Lucas. Gustavo sacó la grabadora del bolsillo. Tengo todo registrado aquí. Cada grito, cada amenaza, cada momento de crueldad. Elena intentó recuperar el control. Gustavo, querido, estás interpretando todo mal. Disciplina no es crueldad. Yo solo... Basta de mentiras. La voz de Gustavo tronó por la sala. Disciplina no es humillar a un niño. No es privarlo de comida. No es destruir el último lazo que tiene con su madre fallecida. Su voz falló en este punto. Esto es abuso, Elena, y se acabó. En ese momento, Luisa notó algo en lo alto de la escalera. Sofía estaba allí, sujetando la mano de su hermano, ambos observando la escena con ojos muy abiertos. «¿Papá?» La voz de Sofía era solo un susurro. «¿Eres tú de verdad?» Y por primera vez en semanas, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Gustavo Mendoza. «¡Papá!» Sofía bajó las escaleras corriendo, con Lucas justo detrás, sus pequeños pies tropezando en los escalones. Gustavo abrió los brazos, arrodillándose para recibirlos. El impacto casi lo derribó cuando los niños se lanzaron a su abrazo, aferrándose a él como náufragos a un trozo de madera. «Has vuelto de verdad», Sofía repetía entre sollozos, su rostro enterrado en el hombro de su padre. Lucas no decía nada, solo apretaba el cuello de Gustavo con fuerza, como si temiera que él pudiera desaparecer de nuevo. El olor familiar del perfume de su padre parecía calmarlo, incluso en medio de la confusión. Elena observaba la escena con una mezcla de rabia y cálculo en sus ojos. Sus dedos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Niños», ella intentó, su voz súbitamente dulce. «¿Por qué no van a jugar arriba mientras su padre y yo hablamos? Debe haber un malentendido aquí». «No hay malentendido alguno», Gustavo respondió firmemente, aún abrazando a sus hijos. «Y no necesitan irse. Esta conversación les concierne a ellos tanto como a nosotros». El rostro de Elena se endureció por un instante,
pero ella rápidamente recuperó su expresión controlada. Gustavo, seamos razonables. Lo que hiciste es completamente irracional. Espiar a tu propia esposa, disfrazarte de empleado. Eso es comportamiento de alguien mentalmente estable. No intentes invertir la situación, Elena. Gustavo se levantó, sosteniendo a Lucas en brazos mientras Sofía se agarraba a su pierna. He visto suficiente. He oído suficiente. ¿Y qué exactamente crees que viste? Elena se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva. Una madrastra intentando imponer límites a niños que claramente los necesitan. ¿Alguien intentando traer orden a una casa donde los niños hacían lo que querían? ¿Orden? La voz de Gustavo se elevó, pero él respiró hondo, controlándose por los niños. ¿Llamas orden a dejar a una niña de 8 años sin cenar porque tiró un vaso? ¿O a esconder el osito de un niño de 3 años como castigo por mojar la cama? Eso no es disciplina, Elena. Es crueldad. Elena rió sin humor. Siempre fuiste demasiado blando con ellos, Gustavo. Por eso necesitaban una mano firme. ¡Mano firme! Gustavo apretó a Lucas protectoramente contra su pecho. No tenías el derecho. Yo tenía todo el derecho. Elena lo interrumpió, elevando la voz. Tú me pusiste en el papel de su madre. Tú dijiste que confiabas en mí para criarlos mientras expandías tus negocios. ¿O ya lo has olvidado? Los empleados permanecían inmóviles, como estatuas, observando el enfrentamiento. Luisa dio un paso al frente, instintivamente acercándose a los niños. Confié en ti para amarlos como yo los amo. Gustavo respondió, su voz ahora baja y controlada. No para aterrorizarlos, no para borrar la memoria de su madre. Ah, claro, la Santa Mariana. Elena prácticamente escupió el nombre. Todo siempre vuelve a ella, ¿verdad? Tu primer amor perfecto, la madre perfecta, la esposa perfecta. ¿Cómo podría competir con un fantasma? Por un momento, el silencio se apoderó de la sala. Gustavo miró a Elena como si la viera por primera vez. ¿Entonces de esto se trata?, preguntó lentamente. ¿Celos? ¿Maltrataste a mis hijos por celos de Mariana? Elena no respondió directamente. En cambio, su rostro asumió una expresión calculadora y ella cambió de estrategia. Gustavo, querido. Su voz se suavizó dramáticamente. Quizás he sido un poco severa en algunos momentos, lo admito, pero estamos hablando de episodios aislados que estás exagerando. Ella dio un paso en su dirección. Podemos resolver esto. Podemos ir a un terapeuta familiar. Puedo cambiar mi enfoque. Sofía apretó la pierna de su padre con más fuerza, escondiéndose parcialmente detrás de él cuando Elena se acercó. Ese pequeño gesto le dijo a Gustavo todo lo que necesitaba saber. No, Elena, se acabó. ¿Qué? Se acabó. Nuestro matrimonio, esta farsa, todo. Gustavo estaba sorprendentemente tranquilo ahora. Ya he contactado con mi abogado. Los papeles del divorcio ya están siendo preparados. El rostro de Elena se contorsionó en una expresión de furia que ya no pudo contener. No puedes hacerme esto. ¿Sabes quién soy en esta ciudad? ¿Sabes la humillación que esto me causaría? Deberías haber pensado en eso antes de transformar la vida de mis hijos en un infierno. ¿Tus hijos? Elena rió amargamente. ¿De verdad crees que fuiste un padre presente, Gustavo? Los veías. ¿Por qué 1 hora al día? A veces ni eso. Pasabas semanas viajando por negocios. ¿Quién crees que los cuidó todo este tiempo? Maltratarlos no es cuidar. Luisa intervino, incapaz de contenerse. Y el señor Gustavo siempre ha sido un padre amoroso, incluso a distancia. Todos en esta casa lo saben. Elena lanzó una mirada venenosa a la empleada. Tú. Debería haber adivinado que estarías involucrada en esto. Probablemente le llenaste la cabeza de mentiras sobre mí. No necesité ayuda para ver la verdad, Elena, Gustavo respondió. Bastó con estar presente, observando, y lo que vi fue suficiente. Elena parecía acorralada, pero aún no estaba dispuesta a rendirse. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a expulsar de mi propia casa? ¿Vas a arruinar mi reputación basándote en grabaciones obtenidas ilegalmente? Esta no es tu casa, Gustavo respondió con calma. Nunca lo fue.
Y en cuanto a tu reputación, dependerá enteramente de cómo manejes esta situación. Hizo una pausa significativa. Tengo pruebas más que suficientes de tu comportamiento, Elena. Puedo hacerlas públicas o mantener el asunto en privado. La elección es tuya. La amenaza implícita quedó suspendida en el aire. Elena era lo suficientemente inteligente para entender lo que estaba en juego. Su posición en la sociedad, su trabajo con la fundación benéfica, su imagen cuidadosamente construida, todo podría desmoronarse. No serías capaz, ella desafió, pero su voz delataba incertidumbre. Por mis hijos, yo sería capaz de mucho más. La mirada de Gustavo era implacable. Ahora tienes dos opciones. Puedes irte discretamente, aceptar los términos del divorcio que mi abogado propondrá y seguir tu vida lejos de nosotros. O puedes luchar, y yo usaré cada grabación, cada testimonio, cada evidencia que recolecté en estas 2 semanas. Elena miró a su alrededor, a los rostros de los empleados que presenciaban todo. Vio la determinación en los ojos de Gustavo, el miedo en los ojos de los niños. Lentamente, la realidad de su situación comenzó a penetrar su armadura de autoconfianza. ¿Cuánto tiempo tengo para irme?, preguntó finalmente, su voz fría. Hasta el final del día. Un coche estará esperando para llevarla a un hotel. Sus pertenencias personales serán enviadas posteriormente. Gustavo no demostraba emoción ahora. Camila la acompañará mientras arregla sus cosas. Elena lanzó una última mirada a los niños, que se encogieron visiblemente. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento pasó por sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por indiferencia. Te arrepentirás de esto, Gustavo. Ninguna mujer querrá hacerse cargo de tus hijos problemáticos después de saber cómo tratas a tus esposas. Prefiero quedarme solo el resto de mi vida antes que someter a mis hijos a alguien como tú de nuevo. Él respondió simplemente. Elena abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero cambió de idea. Con una última mirada fría, se giró y subió las escaleras, seguida por Camila. Cuando ella desapareció en el piso superior, Gustavo finalmente soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Se arrodilló de nuevo para quedar a la altura de sus hijos. «Está todo bien ahora», murmuró abrazándolos. «Está todo bien. Papá está aquí y no va a ningún sitio». Sofía lo miró con ojos llorosos. «Lo sabías, ¿verdad? ¿Por eso te disfrazaste de Renato?» Gustavo asintió. Sentía que algo no estaba bien, que ustedes no estaban felices, pero necesitaba ver por mí mismo lo que estaba sucediendo cuando yo no estaba cerca. «¿Fue por eso que hablaste conmigo en el jardín?», preguntó Sofía, recordando los momentos en que el jardinero había sido amable con ella. «Sí, princesa, yo quería estar cerca de ustedes, protegerlos, aunque ustedes no supieran que era yo». Lucas, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente habló. «Renato trajo mi osito de vuelta». Gustavo sonrió, luchando contra las lágrimas. «Sí, campeón, y nadie te quitará tu osito de nuevo, lo prometo». Los otros empleados comenzaron a dispersarse discretamente, dándole a la familia algo de privacidad. Solo Luisa permaneció cerca, su rostro reflejando una mezcla de alivio y emoción. Gustavo la miró por encima de la cabeza de los niños. «Gracias», dijo simplemente, «por protegerlos cuando yo no pude». Luisa negó con la cabeza. «No hice nada especial, señor. Solo lo que cualquier persona decente haría». «No», Gustavo discrepó. «Usted arriesgó su empleo, su reputación. Eso es mucho más de lo que la mayoría haría». Hizo una pausa. «Y, por favor, llámeme Gustavo». Un leve rubor coloreó las mejillas de Luisa, que desvió la mirada avergonzada. El momento fue interrumpido por Lucas, que tiró de la manga de su padre. «¿Elena va a volver?», preguntó, el miedo evidente en su voz infantil. «No, mi amor». Gustavo besó la parte superior de su cabeza. «Elena no va a volver nunca más». Sofía miró a su padre con una seriedad más allá de su edad. «Nos mentiste. Dijiste que eras Renato». Gustavo suspiró. «Sí, princesa. Mentí y pido disculpas por ello».
Estuvo mal, aunque mi intención fuera protegerlos. Miró directamente a los ojos de su hija. Prometo que nunca más les mentiré. Sofía lo consideró por un momento, luego asintió gravemente. Está bien, pero tienes que prometer también que ya no viajarás tanto. Lo prometo. La respuesta fue inmediata y sincera. De ahora en adelante, ustedes son mi prioridad número 1. Desde afuera, se oyó el sonido de un coche partiendo. Elena dejando la mansión de los Mendoza por última vez. Nadie se movió para mirar por la ventana o despedirse. En cambio, Gustavo se levantó, aún cargando a Lucas, y extendió la mano a Sofía. ¿Qué tal si vamos a merendar? Apuesto a que tienen hambre. Sofía sonrió. La primera sonrisa genuina en semanas. ¿Podemos comer helado antes de la cena? Hoy, Gustavo respondió con un guiño. Podemos hacer todo lo que queramos. Mientras la familia se dirigía a la cocina, Luisa los observaba con una sonrisa discreta. La tormenta había pasado, pero la reconstrucción sería un proceso largo. Había heridas que sanar, confianza que restaurar. Pero al ver a Gustavo, con sus hijos, supo que ellos conseguirían superarlo juntos. Lo que ninguno de ellos percibió fue el pequeño objeto que Elena dejó caer a propósito en la escalera al salir. Una memoria USB que contenía información que ella consideraba su seguro. La batalla principal podía haber terminado, pero Elena Prado no era alguien que aceptara las derrotas fácilmente, y mientras su coche se alejaba de la mansión, ella ya planeaba su próximo movimiento. 3 meses habían pasado desde la dramática salida de Elena de la mansión Mendoza. Al principio, los abogados de ambas partes libraron una feroz batalla entre bastidores. Elena amenazaba con exponer supuestas irregularidades en los negocios de Gustavo, información que había recopilado durante el matrimonio. En contrapartida, él mantenía las grabaciones de los malos tratos como su propia arma. Al final, prevaleció un acuerdo silencioso. Elena recibiría una generosa compensación financiera siempre y cuando firmara un acuerdo de confidencialidad y se comprometiera a nunca más intentar contactar con los niños. Para alguien como ella, el dinero habló más fuerte que la venganza. Una semana después de la firma de los papeles, ella embarcó hacia Europa, donde, según los periódicos de sociedad, estaba iniciando un nuevo capítulo en su carrera filantrópica. La verdad detrás de los titulares importaba poco a la familia Mendoza. Lo que importaba era que ella estaba lejos. En la mansión, la vida gradualmente encontraba un nuevo ritmo. Gustavo había reducido drásticamente sus viajes de negocios y reorganizado su agenda para estar presente en el desayuno y en la cena todos los días. Reuniones importantes eran reprogramadas si coincidían con presentaciones escolares o consultas médicas de los niños. La constructora continuaba prosperando, pero ahora con un CEO que entendía que su mayor proyecto era reconstruir su familia. En una soleada mañana de 1900, sábado, el jardín de la mansión estaba particularmente concurrido. Una mesa había sido montada bajo el gran mango, decorada con globos de colores y un pastel casero. Lucas cumplía 4 años, y por primera vez en mucho tiempo parecía genuinamente feliz. «Papá, mira lo que hice». El niño corría por el césped exhibiendo un avión de papel que él mismo había doblado con la ayuda de Sofía. «¡Guau! Está increíble, campeón». Gustavo aplaudió, observando a su hijo con orgullo. Sofía, ahora con 9 años, estaba sentada a la mesa ayudando a Luisa a organizar los dulces. Su rostro había recuperado el color y la sonrisa antes tan rara volvía a ser frecuente. «¿Crees que puse demasiados brigadeiros?», preguntó la niña, analizando críticamente su obra. Luisa sonrió. «Brigadeiro nunca es demasiado, Sofía». La relación entre Luisa y la familia se había transformado significativamente en los últimos meses. Tras la partida de Elena, Gustavo había ascendido oficialmente a Luisa de empleada doméstica a ama de llaves de la casa, con un salario sustancialmente mayor y nuevas responsabilidades. Pero en la práctica su papel era mucho más importante. Se había convertido en una presencia constante y reconfortante para los niños, una confidente para Sofía y una figura maternal para Lucas.
Señor Gustavo, el pastel ya está listo para que cantemos el cumpleaños feliz cuando quiera, anunció Camila, saliendo de la cocina con una bandeja de aperitivos. Creo que podemos esperar un poco más. Aún faltan algunos invitados, respondió él consultando el reloj. La fiesta era pequeña e íntima. Solo algunos amiguitos de la escuela, los hijos de algunos empleados de la constructora y la familia. Gustavo había decidido que era mejor así. Un ambiente seguro donde Lucas pudiera realmente divertirse sin la presión de un evento social elaborado como Elena solía organizar. Sofía se acercó a su padre, sentándose a su lado en el banco del jardín. «Papá, ¿crees que mamá estaría feliz viéndonos ahora?» Gustavo pasó el brazo por los hombros de su hija. Él había animado a los niños a hablar abiertamente sobre Mariana, manteniendo su memoria viva a través de fotos e historias. «Estoy absolutamente seguro, princesa. Su madre siempre quiso verlos felices, por encima de todo». Sofía asintió, pensativa. «A veces sueño con ella. En el sueño, ella está sonriendo». «Ella tenía la sonrisa más bonita del mundo», Gustavo comentó, sintiendo la familiar punzada de nostalgia. «Y tú heredaste esa sonrisa de ella». Del otro lado del jardín, Luisa observaba la escena discretamente mientras arreglaba los últimos detalles de la fiesta. Había algo en la manera en que miraba a la familia Mendoza, una mezcla de cariño y distancia respetuosa. Ella sabía su lugar, pero no podía negar que a lo largo de esos meses había desarrollado un afecto especial por todos ellos. Gustavo también había notado esa dinámica. Varias veces se sorprendió observando a Luisa cuando ella no se daba cuenta. La manera gentil en que hablaba con los niños, su risa espontánea, la dignidad con que realizaba su trabajo. A sus 32 años, Luisa Santos era una mujer fuerte que había conquistado su respeto de maneras que él jamás imaginaría. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Lucas corrió animado hacia la casa. «¡Debe ser Pedrito!», gritó el niño, refiriéndose a su mejor amigo de la escuela. «Espera, Lucas, deja que Antonio atienda primero», Gustavo llamó, levantándose para seguir a su hijo. Pero no era Pedrito en la puerta. Era una señora elegante, de cabellos grises y postura impecable, doña Clelia Santos, madre de Luisa. «Buenos días, señor Mendoza». Ella saludó formalmente. «Espero no estar molestando». «De ninguna manera, doña Clelia. Pase, por favor. Luisa está en la parte trasera, ayudando con los preparativos de la fiesta». La señora entró, cargando un paquete colorido. «Traje un regalito para el cumpleañero. Luisa habla tanto de este niñito que siento como si lo conociera». Gustavo sonrió conduciéndola hasta el jardín. «Estoy seguro de que a Lucas le encantará. Y me alegro de que haya venido. Luisa habla muy bien de usted». «¿De verdad?». Doña Clelia lo observó con curiosidad. «Ella también habla muy bien de usted. Y de los niños, claro». Había algo en el tono de la señora que hizo a Gustavo sentirse súbitamente observado, como si ella estuviera evaluando sus intenciones. Antes de que pudiera responder, llegaron al jardín, donde Luisa abrió los ojos al ver a su madre. «Mamá, no sabía que vendrías tan temprano». «Pensé que sería mejor llegar antes que los otros invitados para ayudar», respondió doña Clelia besando a su hija. Luego se giró hacia Lucas, que observaba curiosamente a la recién llegada. «Y tú debes ser el cumpleañero. Feliz cumpleaños, mi querido». Lucas sonrió tímidamente, aceptando el regalo con un «gracias» susurrado. A medida que otros invitados comenzaron a llegar, la fiesta cobró vida. Niños corrían por el jardín, adultos conversaban en pequeños grupos, y la atmósfera era de genuina alegría. Lucas, rodeado de amigos y regalos, parecía estar viviendo el mejor día de su vida. Durante el cumpleaños feliz, Gustavo observó a su familia con el corazón lleno. Sofía junto a su hermano, ayudándole a soplar las velas. Lucas con su sonrisa desdentada, aplaudiendo entusiasmado. Y Luisa, un poco apartada, registrando todo con la cámara que él le había dado, su rostro iluminado por una alegría que parecía reflejar la de la propia familia. Después del pastel, cuando los niños se dispersaron para jugar de nuevo, Gustavo encontró un momento para acercarse a Luisa. «Gracias por todo esto»,
dijo él, indicando la fiesta perfectamente organizada. Hiciste un trabajo increíble. Luisa sonrió, ajustando la cámara en sus manos. Es lo mínimo que podía hacer. Ver a Lucas tan feliz ya es recompensa suficiente. No es solo por hoy, es por todo. Gustavo dudó, consciente de que estaban siendo observados por doña Clelia a distancia. En estos últimos meses fuiste esencial para nosotros. Luisa pareció incómoda con el elogio, desviando la mirada. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor. Gustavo, él la corrigió suavemente. Creí que ya habíamos superado esa formalidad. Es difícil cambiar viejos hábitos, ella respondió con una sonrisa tímida. Especialmente con mi madre cerca. Ella es muy tradicional. Gustavo miró a doña Clelia, que fingió no estar observando la conversación. Ella parece ser una señora admirable. Sí, lo es. Crió a 4 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Trabajó como doméstica toda su vida para darnos educación. Luisa habló con evidente orgullo. Creo que heredé de ella esa voluntad de proteger a los niños. Entiendo ahora de dónde viene su fuerza. Gustavo hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que quería decir a continuación. Luisa, hay algo que he estado pensando, algo que me gustaría hablar con usted cuando tengamos un momento apropiado. La mirada de Luisa encontró la suya, una pregunta silenciosa en sus ojos oscuros. «Papá, ven a ver lo que hizo Sofía». La voz de Lucas interrumpió el momento, y Gustavo se alejó con una sonrisa de disculpa. La tarde avanzó agradablemente. Cuando el último invitado se despidió, Lucas ya se había dormido en el sofá del salón exhausto de tanto juego. Sofía ayudaba a recoger los papeles de regalo, mientras Luisa y doña Clelia organizaban la cocina. Gustavo cargó a su hijo dormido a la habitación, le cambió la ropa y lo cubrió cuidadosamente. Colocó el osito de peluche, ahora limpio y restaurado, a su lado y le besó la frente. «Feliz cumpleaños, mi pequeño», susurró. Al regresar a la sala, encontró a Sofía hojeando un álbum de fotografías. «Son fotos de mamá», explicó ella, mostrando una imagen de Mariana sosteniendo a Sofía bebé en brazos. «Las encontré en el fondo del armario». Gustavo se sentó junto a su hija, pasando el brazo por sus hombros. «Era hermosa, ¿verdad?» «Sí», Sofía asintió. «Creo que nunca olvidaré su rostro». «Y no debes», respondió Gustavo. «Tu madre siempre será parte de ti, parte de nosotros». Sofía pasó algunas páginas más, luego preguntó abruptamente, «Papá, ¿te gusta Luisa, verdad?» La pregunta tomó a Gustavo por sorpresa. «Claro que me gusta. Ella es una persona maravillosa». «No, quiero decir, gustar de verdad, como te gustaba mamá». Gustavo sintió su rostro enrojecer. «¿Por qué preguntas eso, princesa?» Sofía se encogió de hombros, con esa perspicacia infantil que a veces asustaba. «Porque la miras diferente, y ella también te mira diferente». «¿Diferente cómo?» «Como en las telenovelas», Sofía sonrió. «Y sería lindo, ¿sabes? Luisa es buena. No como Elena. Ella realmente se preocupa por nosotros». Gustavo se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hija. Era sorprendente cómo los niños conseguían ver ciertas cosas con tanta claridad. «Sofía, aunque yo sienta algo por Luisa de esa manera, eso no significa que ella sienta lo mismo. Y además, sería complicado. Ella trabaja para nosotros». Sofía cerró el álbum de fotos. Los adultos siempre encuentran todo complicado, pero a veces es bastante simple. Se levantó, bostezando. «Voy a dormir. Buenas noches, papá». «Buenas noches, princesa». Gustavo la abrazó pensativo. Después de que Sofía subió, él permaneció en la sala, contemplando la conversación que acababan de tener. Eventualmente, se levantó y caminó hasta la cocina, donde encontró a Luisa terminando de guardar los últimos artículos. «¿Su madre ya se fue?», preguntó él. «Sí, Antonio la llevó a casa. Le encantó la fiesta». Luisa sonrió cerrando un armario. «¿Y Lucas? ¿Durmió feliz?» «Como un ángel. Creo que fue el mejor cumpleaños que ha tenido». «Me alegro».
Luisa comenzó a desatarse el delantal. Si no necesita nada más, yo también me retiraré. En realidad, Gustavo dudó. ¿Tendría un momento para esa conversación que mencioné antes? Luisa se detuvo, sus manos aún en el lazo del delantal. Claro. Se movieron al porche trasero, donde la noche de primavera estaba agradablemente cálida. Las luces del jardín creaban un ambiente acogedor, y a lo lejos el horizonte de Madrid brillaba como una alfombra de estrellas. «Es sobre su trabajo aquí», comenzó Gustavo, eligiendo las palabras con cuidado. «Entiendo». El rostro de Luisa se cerró ligeramente. «Si hay algo que no estoy haciendo correctamente...» «No, no es nada de eso», Gustavo la interrumpió gentilmente. «En realidad, es lo opuesto. Usted ha sido extraordinaria, más de lo que podríamos esperar». Luisa se relajó un poco, pero aún parecía aprensiva. «Lo que quiero decir es que usted se ha convertido en mucho más que una empleada para esta familia, Luisa. Usted es parte de ella ahora. Los niños la adoran, yo...» Él hizo una pausa, reuniendo coraje. «Yo la admiro profundamente». Los ojos de Luisa se abrieron ligeramente, y un rubor sutil coloreó sus mejillas. «Señor, Gustavo, yo solo hice lo que cualquier persona de buen corazón haría». «No», él discrepó firmemente, «no es cualquier persona la que arriesgaría su empleo para proteger a niños que apenas conocía. No es cualquier persona la que reconstruiría la confianza de un niño traumatizado o se convertiría en confidente de una niña que perdió a su madre. Usted es especial, Luisa. Y yo, bueno, me gustaría explorar la posibilidad de conocerla mejor». Luisa lo encaró, pareciendo momentáneamente sin palabras. «Sé que es complicado», continuó él. «Usted trabaja aquí. Hay una diferencia social entre nosotros y quizás usted ni siquiera sienta lo mismo. Pero después de todo lo que pasamos aprendí que la vida es muy corta para no ser honesto con nuestros sentimientos». Luisa finalmente encontró su voz. «Gustavo, yo también siento algo. Pero tiene razón, es complicado. Tengo miedo de cómo eso afectaría mi relación con los niños si no saliera bien». «Entiendo su recelo», respondió él, «y lo respeto completamente. No estoy pidiendo una respuesta ahora. En realidad tengo una propuesta diferente». «¿Qué propuesta?» «Me gustaría invitarla a cenar. No aquí, no como empleada y patrón, en un restaurante, como dos personas conociéndose fuera de esos roles». Luisa sonrió lentamente. Eso puedo aceptarlo». El alivio y la alegría en el rostro de Gustavo eran evidentes. «Genial. ¿Qué tal el próximo viernes?» «El viernes sería perfecto». Un silencio cómodo cayó entre ellos, llenado solo por los sonidos nocturnos del jardín y de la ciudad a lo lejos. «Creo que debería irme ahora», Luisa dijo finalmente. «Mañana será un largo día de limpieza postfiesta». «Claro», Gustavo asintió. «Buenas noches, Luisa». «Buenas noches, Gustavo». Mientras ella se alejaba, Gustavo permaneció en el porche, observando el cielo estrellado. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza genuina. El dolor del pasado siempre estaría allí. La pérdida de Mariana, la traición de Elena, el sufrimiento que sus hijos habían enfrentado. Pero ahora también había la posibilidad de curación, de un nuevo comienzo. En la mansión silenciosa, las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar. Sofía volvía a sonreír como antes. Lucas hablaba cada vez más, perdiendo gradualmente el miedo. Y Gustavo, el hombre que una vez se había disfrazado para descubrir la verdad en su propia casa, ahora finalmente podía ser él mismo, un padre dedicado, un hombre en proceso de curación, alguien que había aprendido de la manera más difícil que ninguna riqueza del mundo se compara con el verdadero amor familiar. Mientras tanto, en el piso de arriba, Sofía estaba parada en la puerta de la habitación de su hermano, observándolo dormir. En su mano sostenía una foto de su madre biológica que había separado del álbum. Cuidadosamente, la colocó en la mesita de noche de Lucas, junto al osito de peluche. «Buenas noches, mamá», susurró ella.
Cuídanos desde ahí arriba, ¿sí? Creo que las cosas van a estar bien ahora. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, todos en la mansión Mendoza durmieron en paz, sin miedo al mañana. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gustavo y sus hijos haya tocado su corazón. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora los lazos familiares y la fuerza del amor verdadero. Encuéntrela haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa le emocionó, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder de la resiliencia. No se pierda nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre el desenlace de la familia Mendoza.